La luz del periscopio se apagó debajo de Francisco. El submarino narco se hundía lentamente. Arriba, la armada lo buscaba para matarlo. Las balas rasgaban el agua como cuchillos invisibles. Agua entraba por todas partes. El motor rugía agónico. El oxígeno se acababa en minutos. Francisco tenía 22 años y sabía que iba a morir en ese ataúd de metal bajo el océano. Su nombre es Francisco. Nació en Buenaventura, el puerto más peligroso de Colombia. Su único sueño era pilotar un buque de 300 metros, ser capitán, ser alguien. Pero primero tuvo que pilotar algo muy diferente, algo prohibido, algo mortal. Este es el infierno que tuvo que vivir por cumplir ese sueño. Y esta es su historia. Francisco nació con el olor del Pacífico pegado a la piel y la pobreza tatuada en el alma. Buenaventura, Colombia, el puerto más importante del país, también el más violento y olvidado. Su casa era una choza de madera sobre pilotes. El piso crujía con cada paso como advertencia. Desde los 8 años salía al mar con su padre en una chalupa vieja que amenazaba con hundirse. El Océano Pacífico fue su primera escuela. Las olas le enseñaron más que cualquier maestro. A los 16 ya era leyenda en el puerto, el único capaz de cruzar la bahía en condiciones imposibles. Cada vez que los buques gigantes atracaban en el muelle, Francisco se quedaba mirándolos durante horas. Barcos de 300 metros, ciudades flotantes a monstruos de acero, que rugían con poder divino. Algún día voy a estar al mando de uno de esos, le decía a su padre mirando el horizonte. Su padre solo sonreía con tristeza. Sabía que los pobres de Buenaventura no llegan a capitanes. Los pobres de Buenaventura apenas sobreviven, y eso sí tienen suerte, y los dejan en paz. Su madre lavaba ropa ajena 12 horas al día por 30,000 pesos, que nunca alcanzaban para nada. Su hermana Clara tenía 15 años. Y los hombres del barrio ya la miraban como si fuera mercancía. Su hermano menor, Andrés, tenía 9 y aún creía en la justicia. Todavía pensaba que el esfuerzo bastaba. Francisco tenía 18. Ya sabía que el mundo no premiaba el esfuerzo, premiaba la suerte o el crimen. Pero él seguía soñando con ese rugido de motores gigantes que hacían temblar el muelle cada tarde. Soñaba con navegar océanos enteros, con ser más que un pescador pobre, condenado a morir pobre. Un día conoció a Hendrik, un marinero holandés de ojos azules que bajó de un carguero buscando un bar. Francisco lo ayudó a encontrarlo. «Hablas inglés muy bien para ser pescador», le dijo Hendrik sorprendido. Hendrik le propuso una aventura. Quería conocer las playas vírgenes y los manglares más escondidos. «Conozco lugares que ningún marinero se ha atrevido a visitar», le dijo Francisco con orgullo. Al día siguiente, salieron en la chalupa. Francisco lo llevó por rutas que solo los locales conocían. Manglares tan densos que parecían catedrales verdes. Playas completamente vírgenes donde no había huellas. Hendrik no podía creer lo que veían. Paisajes que no existían en ninguna otra parte del mundo. Pero al regresar, algo cambió. Francisco vio un movimiento sospechoso entre los manglares a lo lejos. Una lancha rápida se acercaba a hombres armados. Una banda que operaba en la zona controlando el territorio. Francisco no dudó ni un segundo. Viró bruscamente y aceleró la chalupa al máximo de su capacidad. Conocía cada canal, cada corriente, cada atajo entre los manglares que nadie más conocía. Los perdió en menos de 10 minutos, como si la chalupa se hubiera vuelto invisible entre el laberinto verde. Cuando finalmente se detuvieron en un lugar seguro, Hendrik temblaba, pero se reía de esa aventura única en su vida. «Tienes los ojos de alguien que entiende el mar», le dijo con voz entrecortada por la adrenalina. «No sé qué hubiera pasado si nos atrapan en mí. Salvaste la vida. Te debo una muy grande, Francisco». El último día, Hendrik le dio una tarjeta con un correo electrónico escrito a mano con letra clara. «Si algún día quieres trabajar en barcos de verdad, escríbeme. Te ayudaré. Lo prometo». Francisco guardó esa tarjeta como si fuera un diamante. Su único boleto posible hacia otro futuro. Pero el futuro tendría que esperar. La realidad lo alcanzó antes de lo que esperaba. 2 meses después, su madre colapsó en el mercado. Diabetes avanzada, que la estaba matando lentamente. Necesitaba insulina, medicamentos caros que costaban más que todo lo que la familia ganaba en un mes. Francisco trabajaba 16 horas diarias, y aún así, no alcanzaba ni para la primera semana de tratamiento. Su hermana Clara dejó el colegio para trabajar limpiando casas. No sirvió de nada. Seguían hundiéndose. Un hombre le ofreció otro trabajo. Más dinero, a menos ropa. Clara llegó llorando a contarle a Francisco sobre mi cadáver. Le dijo Francisco con una rabia que le quemaba por dentro como ácido puro. Pero los cadáveres no pagan medicinas. Y su madre se moría un poco más cada día que pasaba. Una noche, en el muelle,
Un hombre se le acercó. Se llamaba Rafael. Todos sabían quién era. Rafael no era pescador. Era parte de algo más grande. Algo oscuro. Algo que no tenía nombre oficial. Escuché que eres el mejor navegante de Buenaventura. Que lees el mar como si fuera un libro abierto. Soy pescador. Nada más que eso. No me busques para otras cosas porque no me interesan. Rafael sonrió como si ya supiera la respuesta antes de preguntar. Tu mamá necesita medicinas, ¿verdad? Francisco sintió que algo frío le recorría la espalda. Eso no es asunto tuyo. Déjame en paz. Tu hermana necesita protección. Tu familia necesita dinero. ¿Y tú necesitas una solución rápida? No me interesa lo que vengas a ofrecerme. No trabajo en esas cosas. Busca a otro. Rafael encendió un cigarrillo. Ni siquiera sabes que te voy a pedir en 5 minutos. Francisco intentó irse, pero Rafael mencionó una cifra. 20 millones de pesos por un solo trabajo. 20 millones. La insulina de su madre por 2 años completos. La matrícula de Clara en un buen colegio. 20 millones en comida en la mesa. Un techo que no se inundara con cada lluvia en dignidad humana. No te voy a pedir que pilotees una lancha rápida. Eso es para novatos sin talento ni cerebro. ¿Entonces qué es lo que quieres de mí? Preguntó Francisco sintiendo que ya había perdido. Necesito que pilotees algo especial. Un vehículo que viaja invisible bajo las olas del océano. Francisco pensó que era una broma de mal gusto, pero Rafael no estaba sonriendo para nada. 15 metros de largo, viaja sumergido, completamente invisible para radares y guardacostas. Eso es una locura. Yo no sé pilotar algo así. Apenas sé manejar una chalupa de pesca, pero entiendes el mar mejor que nadie. Y eso es todo lo que necesito. El resto se aprende rápido. Rafael sacó un fajo de billetes tan grueso que Francisco nunca había visto tanto dinero junto. Primer viaje en 20 millones de pesos. Si lo entregas bien, hay más trabajos. Mucho más dinero. Francisco sintió que el mundo se detenía. Su madre moribunda. Clara, a punto de caer. Andrés, sin futuro. Si te atrapa la ley, nosotros no te conocemos. Si pierdes la carga, tú respondes con tu vida. ¿Y si entrego la carga como me pides? Preguntó Francisco sintiendo que ya estaba cayendo al abismo. Eres el hombre más rico de Buenaventura. Tu familia vive bien. Nadie los toca. Palabra de honor. Francisco miró el mar. El mismo mar que lo había criado desde niño. Su único amigo verdadero. El mismo mar que le había dado todo. Y que ahora le pedía algo que no sabía si podía dar. Tengo que pensarlo. No puedo decidir algo así en 5 minutos. Dame tiempo para pensarlo. Bien, Rafael apagó su cigarrillo. Tienes hasta mañana. Tu mamá necesita insulina pasado mañana. O muera en esa noche. Francisco no durmió ni un segundo. Se quedó mirando el techo hasta que amaneció. Pensó en su padre. En ese sueño de pilotar buques mercantes que parecía cada vez más lejano. Pensó en Henry. En esa tarjeta guardada en su billetera. En esa promesa de un futuro diferente. Pensó en su hermana Clara. En ese hombre que le ofreció dinero a cambio de su cuerpo joven. Al amanecer, Francisco buscó a Rafael en el mismo lugar del muelle donde se habían visto. Pero con una condición que es innegociable. Mi familia no puede saber nada de esto. Nunca. Rafael extendió la mano. Listo. Trato hecho. Bienvenido a un mundo del que ya no hay salida. Muchacho. El vehículo estaba escondido en un mangler a 3 horas de Buenaventura, navegando en silencio total. Cuando Francisco lo vio por primera vez, sintió que estaba viendo algo sacado de una pesadilla. 15 metros de largo, 2 metros de ancho, pintado de azul oscuro como el fondo del océano. Parecía un enorme pez muerto hecho de metal y plástico, algo que no debería existir en el mundo. Aquí adentro van 8 toneladas de mercancía. Destino las costas de México en 5 días. El interior era tan pequeño que Francisco apenas cabía sentado, como estar dentro de un ataúd de metal. Un motor improvisado que rugía como animal herido, controles manuales, tanques de oxígeno limitados. Navegas de noche en la superficie. Te sumerges de día invisible, como si nunca hubieras existido. Pero si me detectan. No te van a detectar, navegas a 2 metros bajo el agua. Eres un fantasma, nada más que eso. Le dieron 2 semanas de entrenamiento. Aprendió a controlar esa bestia metálica que olía a diésel. Le enseñaron a calcular profundidad sin instrumentos, a navegar sin estrellas, a respirar el miedo. Francisco aprendió rápido, porque el mar era su lengua materna. Entendía las olas mejor que las palabras. El primer viaje fue en marzo cuando la luna estaba oscura y el océano parecía un espejo negro. Cargaron las 8 toneladas. Sellaron la escotilla. Francisco sintió que lo enterraban vivo. Encendió el motor. El vehículo comenzó a moverse como serpiente gigante, deslizándose bajo las olas.
y se sumergió lentamente, 2 metros bajo la superficie. El mundo desapareció por completo arriba de él. Solo quedó el rugido del motor, la oscuridad absoluta y el miedo que le mordía el estómago sin parar. 5 días de soledad total. 5 días donde el tiempo dejó de existir. Solo existía el motor. Pero Francisco navegó perfecto, porque el océano le hablaba en un idioma que nadie más entendía. Llegó al punto de entrega. En México entregó la carga. Recibió el dinero en efectivo. Regresó vivo. 20 millones de pesos que le quemaban las manos, como si fueran billetes manchados de sangre. Su madre tuvo insulina. Clara volvió al colegio privado. Compraron comida de verdad. Arreglaron el techo. Francisco se juró 1000 veces que sería el último viaje, que nunca más volvería a subirse a esa cosa. Pero 2 meses después, Rafael apareció de nuevo con la misma sonrisa y la misma propuesta. Otro viaje, el mismo dinero. Tu hermana quiere estudiar enfermería en la Universidad de Cali, ¿verdad? Rafael sabía exactamente dónde presionar. Conocía cada debilidad, cada sueño, cada punto de quiebre. El segundo viaje fue más fácil porque Francisco ya conocía el camino. Ya entendía al monstruo metálico. Otros 20 millones. Clara se fue a Cali, lejos de Buenaventura, lejos de los hombres peligrosos. El tercer viaje fue en agosto. Ya se sentía como rutina horrible, como un trabajo normal y terrible. Otros 20 millones más arreglaron completamente la casa. Su familia vivía mejor que nunca antes, pero algo cambió después del tercer viaje. Rafael ya no preguntaba. Rafael ordenaba directamente. Cuarto viaje en 2 semanas. Prepárate, no es opcional. Es una orden que viene de arriba. No puedo. Necesito descansar. Necesito tiempo para pensar. Esto me está matando por dentro. Rafael se acercó. Su voz se volvió fría como hielo. No fue una pregunta, Francisco. Fue orden, no trabajo así. Teníamos un trato. Yo decido cuándo, y tú pagas. Ese era el acuerdo original. Rafael sacó su teléfono. Él le mostró una foto. Era Clara, entrando a su universidad en Cali. Sería una pena que algo le pasara a tu hermana tan lejos de casa, ¿no crees? Francisco sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No te atrevas a tocarla. Ella no sabe nada. Entonces, no me obligues a hacerlo. Haz tu trabajo. Mantén la boca cerrada y todos viviremos felices. Ya no era un trabajo, era una cadena invisible que le apretaba el cuello cada vez más fuerte. Ya no había libertad, solo obediencia ciega, solo miedo constante, solo muerte esperando en cada esquina. El cuarto viaje sería en septiembre, una ruta diferente. Más al norte ni Francisco sabía que algo andaba mal, pero ya no tenía opción. Su familia era el rehén perfecto, el arma perfecta contra él. La noche del cuarto viaje, Francisco supo que iba a morir. No era presentimiento, era certeza absoluta. Cargaron el vehículo con 8 toneladas. Ruta nueva más al norte. Más rápida, dijo Rafael. ¿Por qué cambiar la ruta si la anterior funcionaba perfecto?, preguntó Francisco, con desconfianza. Porque yo lo digo. No hagas preguntas. Solo pilotea y entrega. Eso es todo lo que necesitas saber. Francisco entró al vehículo. Sellaron la escotilla. El mundo desapareció de nuevo. Solo quedó oscuridad. Encendió el motor, se sumergió, comenzó a navegar hacia el norte, siguiendo la nueva ruta extraña. 2 horas después, algo comenzó a sonar. Un pitido constante que le heló la sangre. Algo grande se acercaba. Muy grande. Muy rápido. Algo que no debería estar ahí en ese momento. Francisco emergió apenas el periscopio. Lo que vio le detuvo el corazón por completo durante 2 segundos. Una nave de guerra. Enorme. A menos de 500 metros. Con reflectores barriendo el agua negra. Alto. Deténgase inmediatamente. O abrimos fuego, repito. Deténgase. O dispararemos. Francisco no lo pensó ni un segundo. Sumergió el vehículo a fondo. 4 metros, 5, 6. Los disparos comenzaron. Balas rasgando el agua como cuchillos. El casco vibró como si fuera a explotar. Una fuga comenzó en la parte trasera, el motor rugiendo al límite de su capacidad. Francisco viró bruscamente usando todo lo que el océano le había enseñado en 20 años de vida. La nave lo perseguía. El pitido no dejaba de sonar. La muerte lo perseguía a toda velocidad bajo el agua. Navegó por puro instinto animal. Encontró una corriente fría. Se metió en ella. Confundió los instrumentos. La nave perdió la señal, pero el vehículo estaba tocado, hundiéndose lentamente. Francisco navegó 3 horas más con agua hasta las rodillas dentro del vehículo que se rendía. Llegó a un punto remoto de la costa. Encalló en un manglar. Abrió la escotilla. Respiró aire. El aire fresco nunca había sabido tan dulce. Nunca había sentido tanto alivio de seguir vivo. Dejó el vehículo hundiéndose en el fango. Se alejó sin mirar atrás. Ya era basura inútil. Caminó 2 días enteros por la selva. Sin comida,
sin agua, solo con el miedo mordiéndole los talones. Llegó a un pueblo pequeño. Llamó a su padre desde un teléfono público con manos temblorosas. Papá, escúchame bien, y no hagas preguntas. Saquen a mamá y a Andrés de la casa ahora mismo. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó su padre con voz asustada, que Francisco nunca había escuchado antes. No hay tiempo para explicar. Háganlo. Nos vemos en Cali. Muévanse rápido. Luego colgó. Sabía que Rafael ya había descubierto la carga perdida en el fondo del océano. Sabía que lo estaban buscando en cada puerto, en cada rincón de la costa. Sabía que su familia era el objetivo perfecto. La forma más fácil de hacerlo regresar arrastrándose. Tomó un bus hacia Cali en cada parada. Era un peligro. Cada persona que subía podía ser un sicario. Cada mirada era sospechosa. Llegó a Cali después de la noche más larga de su vida. Buscó a Clara en su universidad. Francisco, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó?, preguntó Clara al verlo con cara de espanto absoluto. Tenemos que irnos, todos, ahora mismo. No hay tiempo para explicaciones. Confía en mí. Su padre llegó esa noche con su madre y Andrés. Todos estaban asustados. Nadie entendía nada. Nos están buscando, les dijo Francisco con voz que apenas le salía de la garganta seca. ¿Quiénes, hijo?, preguntó su padre, aunque ya sabía la respuesta sin necesidad de escucharla. Las personas para las que trabajaba. Perdí algo de ellos, algo muy valioso, y ahora nos van a matar. Su padre cerró los ojos. Lo sabían, siempre lo supo. Solo había esperado que nunca llegara este día. Llegaron a Bogotá y se escondieron en un apartamento barato. Tenían dinero ahorrado para 6 meses, pero Francisco sabía que no era suficiente. Rafael tenía contactos en cada ciudad del país entero. Era cuestión de tiempo que los encontraran. Y cuando eso pasara, no habría piedad para nadie. Una noche, solo en ese apartamento extraño y frío, Francisco recordó algo, una promesa vieja. Sacó la tarjeta de su billetera. Estaba vieja, arrugada, borrosa, pero seguía ahí. El correo de Hendrik. Su única esperanza, su último salvavidas antes de hundirse para siempre. Escribió un mensaje desesperado desde un café internet barato con manos que no dejaban de temblar. Hendrik, soy Francisco de Buenaventura, el muchacho que te ayudó hace años en el puerto. Necesito un favor, el más grande de toda mi vida. Estoy en problema. Mi familia va a morir. Necesito salir de Colombia. Dijiste que me ayudarías, por favor, te lo ruego. Por favor, envió el correo. No esperaba respuesta. Era un mensaje al vacío. Una oración sin Dios. 3 días después, su teléfono sonó. Número desconocido. Francisco casi no contesta de puro miedo. Francisco, soy Hendrik. Cuéntame todo. Absolutamente todo. Y veré qué puedo hacer por ti. Francisco le contó todo. Los viajes, el vehículo, Rafael, las amenazas, la carga perdida, el terror. Hendrik escuchó en silencio completo. Cuando Francisco terminó, solo hubo silencio durante 30 segundos. Necesitas salir del país. Muy rápido, antes de que te encuentren. Antes de que sea demasiado tarde. No tengo papeles. No tengo visas. No tengo nada. Solo tengo miedo y una familia que proteger. Los papeles los resolvemos después. Primero tienes que llegar vivo a Curazao. Eso es lo primero. ¿Cómo voy a llegar a Curazao sin papeles? Es imposible. Nos van a atrapar en cualquier puerto. Deja eso en mis manos. Tengo contactos, tengo formas. Solo necesito que confíes en mí ciegamente. 2 semanas después, Hendrik organizó todo. Un barco mercante saldría de Cartagena hacia Curazao. Francisco y su familia viajarían escondidos en un contenedor. Era peligroso, pero era la única forma. Pueden morir ahí adentro si algo sale mal. ¿Entiendes eso, verdad?, le advirtió Hendrik. Más peligroso es quedarnos aquí esperando a que vengan por nosotros. Aceptó el riesgo. A la noche de la partida, un contacto de Hendrik los recogió en Bogotá, los llevó en camión a Cartagena. 20 horas de viaje donde nadie habló. Solo miraban por las ventanas rezando en silencio. En el puerto, los escondieron en un contenedor vacío. Comida para una semana. Agua, mantas. No hagan ruido. No salgan por nada del mundo. En 5 días estarán en Curazao. O muertos. Cancelaron el contenedor. La oscuridad fue total. Como estar enterrados vivos en un ataúd. 5 días, en ese infierno de metal. El calor era insoportable. El aire escaseaba cada hora. Mazán, su madre, lloraba en silencio. Andrés temblaba de miedo y frío al mismo tiempo. Su padre sostenía la mano de Francisco en la oscuridad. Hiciste lo correcto, hijo. Lo correcto. Estás vivo. Tu familia está viva. Todavía hay esperanza. Eso es lo único que importa. Ahora, el 5º día. El contenedor se abrió. La luz del Caribe lo cegó como cuchillos en los ojos. Hendrik estaba ahí, sonriendo, con lágrimas en los ojos. Bienvenidos a Curazao. Lo lograron.
San Francisco cayó de rodillas. Lloró como no lloraba desde que era un niño pequeño y feliz. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades, estaban vivos. Los primeros meses en Curazao fueron brutalmente duros. Vivían en un cuarto pequeño que olía a humedad. Trabajaban limpiando casas, haciendo lo que fuera necesario para comer cada día. Pero estaban juntos y estaban vivos, y nadie los estaba buscando para matarlos. Henrik venía a visitarlos cada vez que su barco atracaba en la isla. Les llevaba comida y esperanza. «Tengo una propuesta para ti», le dijo un día a Francisco, después de 6 meses de esconderse. «¿Cuál?», preguntó Francisco sin mucha esperanza, porque ya no creía en las promesas de nadie. «Ven conmigo a Holanda, allá puedes estudiar de verdad. Puedes ser marinero de verdad, legal, no tengo papeles, no tengo dinero, no tengo nada que valga la pena. Soy nadie, en los papeles los conseguimos. El dinero lo prestamos. Tú solo tienes que querer intentarlo de nuevo». Francisco miró a su familia. Su madre, que finalmente tenía insulina regular y estaba mejorando. Clara estudiaba enfermería a distancia. Andrés iba al colegio. Su padre trabajaba en un bote turístico. «Acepto, pero mi familia viene conmigo. No los dejo. Nunca más. Vamos todos, o no voy». Henrik sonrió. «No esperaba menos de ti, muchacho. Churros, vamos». Como debe ser, 2 años después, Francisco y su familia llegaron a Rotterdam, Holanda. El frío los golpeó como puños. Nunca habían visto nieve, nunca habían sentido tanto frío. Pero Henrik los recibió con café y mantas. «Bienvenidos a casa. Bienvenidos a su nueva vida. Ahora comienza todo de nuevo desde cero». San Francisco comenzó a estudiar ingeniería naval en una universidad donde nadie sabía de dónde venía. Trabajaba de día en los muelles cargando contenedores. Estudiaba de noche hasta que le ardían los ojos. Su madre mejoró completamente con el tratamiento médico holandés. Volvió a sonreír como antes. Clara terminó su carrera de enfermería. Andrés se hizo completamente bilingüe en 2 años. Su padre encontró trabajo en un astillero. Por primera vez en su vida tenía seguro médico y pensión. Fueron 5 años duros. 5 años de sacrificio absoluto, de no dormir, de no rendirse nunca. Pero Francisco nunca dejó de soñar con ese rugido de motores gigantes que lo perseguía desde niño. El día de su graduación como ingeniero naval, Henrik estaba en primera fila con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, muchacho. Contra todo, contra todos. Lo lograste y nadie te lo puede quitar. No, lo logramos. Tú me salvaste. Sin ti estaríamos muertos en algún manglar de Colombia». 6 meses después, Francisco recibió su primera asignación oficial como piloto asistente de barco. Un buque portacontenedor de 300 metros. El mismo tipo de barco que miraba de niño en el puerto. El día que subió a ese barco por primera vez como oficial, Francisco lloró frente a toda la tripulación. De alegría, de triunfo, de victoria, contra un destino que lo había marcado para morir. Ese rugido del motor, ese gigante de acero bajo sus pies, era real, ya no era solo un sueño. Era el mismo sueño que tuvo en Buenaventura, siendo un niño pobre que apenas sobrevivía cada día. Pero ahora era real, ahora era suyo. Ahora nadie se lo podía quitar nunca más. Hoy, 10 años después, Francisco es capitán de su propio buque. Navega las rutas del mundo entero. Cruza océanos completos. Pilotea ciudades flotantes de acero. Gana un salario digno y legal. Su madre vive en una casa cómoda, en Ámsterdam, rodeada de nietos que la adoran. Clara es jefa de enfermeras en un hospital importante. Salva vidas todos los días. Andrés estudia medicina. Quiere ser cirujano. Ya no hay límites para sus sueños. Su padre está retirado. Pesca por placer en los canales holandeses. Por primera vez es feliz. A veces, cuando Francisco está en el puente de mando de su buque mirando el horizonte infinito, recuerda ese sumergible hundiéndose en el mar. Recuerda el miedo que lo ahogaba. Recuerda ese contenedor oscuro donde casi murieron todos. Recuerda cada segundo de esa pesadilla. Y agradece cada día, cada respiración, cada amanecer que no lo encuentra muerto. Porque la adrenalina que siente ahora no es de escapar de la muerte persiguiéndolo sin descanso. Es de guiar un gigante de acero a través de los mares más peligrosos del planeta. Es de cumplir el sueño que nació en Buenaventura cuando era solo un niño descalzo y pobre. Es de ser libre, completamente libre, sin cadenas, sin miedo, sin deberle nada a nadie. Francisco ya no es el piloto del vehículo fantasma que navegaba en las sombras del océano. Ahora es el capitán de su propio destino, y nadie se lo puede arrebatar jamás. A veces le preguntan si valió la pena, si el precio fue justo, si lo volvería a hacer. Francisco mira el horizonte, piensa en su familia viva y feliz, y solo dice una cosa: todos tenemos un precio, todos tenemos un límite,
Todos hacemos cosas por amor que nunca imaginamos. Lo importante no es cómo caíste, lo importante es cómo te levantaste. Y si seguiste adelante, yo me levanté, seguí adelante y hoy soy libre. Eso es todo lo que importa. Al final el océano sigue siendo su casa, pero ahora navega bajo el sol, ya no en las sombras, ya no huye de nadie, ya no le debe nada a nadie, solo tiene el rugido de los motores, el viento salado y el horizonte infinito esperándolo. Francisco ganó. Contra todo, ganó su libertad y nadie se la puede quitar. La próxima vez que pienses que tu situación no tiene solución, recuerda a Francisco. Recuerda que navegó en las sombras y hoy navega bajo el sol. Suscríbete a Caminos Cruzados, donde las segundas oportunidades no son un milagro, son una decisión.